Bienvenidos a este material didáctico instrumental de la Cátedra Problemáticas Históricas Regionales y Locales de la cátedra, de la carrera de Historia del Profesorado Superior de Enseñanza Secundaria de Historia del Profesorado Superior de Ciencias Sociales, Comisión B. Bueno, la idea de este mini video, para darles un cierre a las devoluciones, a las participaciones que ustedes fueron haciendo a lo largo de estos días sobre analizar más lo que tiene que ver con o definiciones precisas sobre la historia regional. El recurso que van a tener de acompañamiento como explicación es Historia del País, capítulo 4, el modelo agroexportador. La idea es un poco mostrar, mientras uno va hablando, algo un poco más interesante que mi explicación. Bueno, como ustedes analizaron en las conferencias de MEDER, de Noemiki Balblacha y de María Silvia Leoni, que fueron muy bien analizadas, los quiero felicitar por eso. Algunos hicieron menos minutos, 5 eran 10, los 9, los 8, no aceptan los 7, pero ya no. Bueno, importante entender, por ejemplo, que en la conferencia de Ernesto Meda hace un análisis, y eso ustedes lo vieron bien, sobre cómo van surgiendo los estudios de geohistoria regional, que son con los que ellos trabajan desde hace más de 50 años, y la carrera de historia de geografía de la Universidad Nacional del Nordeste, podemos analizar que son los primeros que hacen estudios interdisciplinarios regionales. Un poco, podríamos decir, al ser geografía e historia no tan interdisciplinarios, pero después se iban a incorporar economistas, geógrafos, ¿cómo es que se llama? Eh, no, geógrafos ya habían incorporado, politólogos, ingenieros, bueno, un montón de personas que los estaban ayudando. Bueno, y que digamos que empezaron a incorporar nuevos conceptos y nuevas ideas, que es lo que marca un poco la conferencia de Noemí Gibal Blacha. Bueno, como ustedes habrán visto, lo regional incorpora cuestiones que tienen que ver con lo político, lo económico, lo social. No es una división administrativa concreta. Hay macros y microregiones. Por ejemplo, la macroregión pampeana, que es Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, parte de Paraguay, Corrientes, Misiones, Uruguay, parte del sur de Brasil. Si nos encontramos ante la construcción, ¿no?, de un espacio regional, o la aparición que tiene que ver con los modelos productivos y los tipos de interrelaciones que se manejan entre los grupos sociales, especialmente surgidos de las cuestiones económicas. Otra que podemos establecer es la región entre lo que es Cuyo y la zona limítrofe con Chile, que, como bien ustedes marcan en una de las propuestas, digamos, de las explicaciones, el concepto ni idea de ese de frontera como algo que, más que limitar y separar, como un flujo de intercambio o un espacio dinámico. Eso es importante entenderlo. Las fronteras que nosotros tenemos en los estados nacionales son construidas, como si bien se explican en las conferencias, en sus, ¿cómo se llama?, mesa de propuestas, en sus participaciones y análisis de estas conferencias, por un lado lo económico, o sea, la frontera como espacio, sino lo nacional, que surge a partir del siglo XIX, que marca la división o separación de alguna manera, pero que es una construcción posterior a algunos regionalismos previos que existían desde el Imperio Español o la colonia española. Ni hablar de las regionalizaciones que se siguieron manteniendo de alguna manera durante la colonia con respecto a los pueblos originarios. También, que como esto retomando, que la región no es una construcción eh, eterna, sino que hoy podemos decir que hay como regiones, por las relaciones económicas que se mantuvieron durante siglos, durante buen tiempo, que construyeron relaciones sociales, por ejemplo, Jujuy y Salta, muy ligadas al Alto Perú y al Perú propiamente dicho, ¿no? El Alto Perú es la actual Bolivia, ¿no? Muy ligadas por relaciones de parentesco y económicas, y que obviamente
organizaban de alguna manera la producción económica y la forma que ustedes analizan, las formas de tratamiento, la jerarquización social, perdón, yo no forma, perdón, la jerarquización social en esos países y el norte argentino es muy similar. Es decir, el lugar que ocupan los pueblos originarios dentro de la estructura social es muy similar en esas regiones. Bueno, también que hay regiones que son construidas políticamente, como son noreste, noroeste, por cuestiones geográficas o climáticas, que es lo que más nos aprendimos en la escuela primaria y secundaria, pero que eso son definiciones abstractas, ¿no? Y que bueno, que el historiador también tiene que de alguna manera construir o definir a qué le llama región. Tampoco es a priori esta construcción, sino que tiene que definir a ver cómo están las dinámicas sociales, económicas y cómo estas se relacionan con lo político para poder establecer si estamos hablando de una región y es una construcción. Es decir, no es que a mí me parece que algo es una región porque lo es, sino que tiene que cumplir determinadas, digo, tengo que encontrar esa estructura económica que de alguna manera está generando las dinámicas sociales internas y está organizando la estructura regional. No es que yo quiero. También siendo esto, también podemos interpretar que en Entre Ríos hay como tres pequeñas regiones, también ligadas por construcciones históricas. La región no solo es geográfica, económica y política, sino también la podemos definir, por eso es polisémico, porque las ciencias políticas, las económicas, la geografía y la historia definen. Nosotros vamos a trabajar con las categorías de construcción regional histórica, es decir, lo social y lo económico, ¿no? En este sentido, no la historia social y económica de Bananes, sino justamente las dinámicas económicas, cómo configuran las construcciones sociales. Un poco hacia lo que vamos. Desde la referencia teórica se pueden hacer otras construcciones que, bueno, válidas, ¿no? Pero bueno, pensándolo esto desde lo interno, ¿no? Lo más cercano, esta construcción histórica en las regiones, que sí me gusta trabajar lo que es las divisiones internas dentro de la propia, o las regionalizaciones dentro del propio territorio nacional, que ya está circundado y geográficamente bastante aislado, ¿no? Por los dos ríos que casi la separan del resto del continente, la convierten casi en una isla dentro de la Argentina, del territorio, una gran isla. Esa relación del norte entrerriano más ligada a Uruguay y a Corrientes, y la zona sur del Colón para abajo ligada más a Buenos Aires, ¿no? Por las cuestiones las administraciones coloniales, y la zona del Gualeguay hacia el Paraná, ligadas a Santa Fe. Los paranaenses cruzan a Santa Fe como nosotros vamos a la costanera, digamos. Sí, es así. No tanto los santafesinos a Paraná, sino es mucho más de Paraná a Santa Fe. Eh, Son formas y que tiene que ver con lo histórico y con las relaciones históricas, ¿no? Que vienen desde mucho tiempo. Entonces, un poco es explicar esto como para entender cómo se va configurando lo regional, que ustedes muy bien fueron explicando en las distintas presentaciones, resúmenes o de las conferencias, donde justamente en Omnichival lo que trabaja mucho es la conceptualización. Y hay una pregunta muy interesante de María Silvia que le permite definir una región al historiador. Bueno, eso es un poco también lo que vamos a definir. Cómo nuestros trabajos y nuestras investigaciones, lo que ustedes van a presentar a fin de año, se definen como historia regional, ¿no? Dentro, obviamente, de una cuestión que tenga que ver con un análisis micro de algo local. ¿Por qué quiero decir esto? Importante, porque lo local también es parte de lo regional. Nosotros tenemos que trabajar esto local de una manera científica o lo que ustedes vayan a analizar localmente, como para que encontrar que esto es parte de algo, de algo mucho más que es solamente lo que sucede acá. A mí siempre me encanta dar un ejemplo, pero lo digo siempre en clase, que tiene que ver con la capture y ahora justo sale la imagen de Swift, que es otro de los grandes frigoríficos,
modelo agroexportador. Tiene que ver con esto. Cuando la Capsucari cierra en Concordia, no cierra solamente la Capsucari, cierra en todo, es un proceso de cierre de frigoríficos a nivel mundial. La dinámica y la estructura económica de las carnes se había modificado. Ese modelo ya cuando cierra la Capsucari hacía más de 5 años que era obsoleto. No el frigorífico. La forma de vender, los lugares, la producción, se encontraron carnes más, que cambió la dieta. Ustedes imagínense que cómo viene cambiando la dieta y cómo va a ir cambiando la dieta con esto del veganismo. Ustedes dicen el veganismo, el vegetariano. Ojo, eso modifica estructuras económicas esenciales en lugares muy remotos, aunque uno no lo crea. Ojo. Entonces, no podemos analizar desde lo local lo que nos pasó, solamente sí nos pasó, pero como eso que nos pasó es parte de una estructura económica. Es decir, así como la aparición de los frigoríficos y obviamente mucho antes los saladeros, tiene que ver con una dinámica económica, obviamente ligada a un mercado internacional, en este caso no tanto nacional, pero tiene que ver con una dinámica económica y el paso del saladero al frigorífico también es parte de una dinámica de inserción en los mercados hacia otra, ¿no? Que la desaparición de estos también es una modificación de la dinámica. Hay que verlo también desde eso macro, como eso macro también reconfigura la economía y la región, ¿sí? Entonces siempre es un ejemplo que me gusta dar como para entender a veces que lo local, ¿no? También otro ejemplo que me gusta dar es, por ejemplo, la creación de escuelas durante el periodo del desarrollismo. Sí, se crean un montón de escuelas secundarias. Digamos, la escuela de mi pueblito, un análisis, sí, un análisis local, muy particular, pero es parte de una política nacional de ampliación a un sector. No era, en el desarrollismo, la educación secundaria no era obligatoria, pero se decide, por un lado, nacionalizar escuelas de gestión privadas o particulares, y por el otro se decide donde existían escuelas primarias crear el ciclo secundario, específicamente cabeceras departamentales, no en cualquier lugar. Después va a haber otros momentos más cercanos que también van a crear escuelas secundarias en la década del 90 en también los pueblitos. Digo, ya no van a ser las cabeceras ciudades, sino ya poblados más pequeños, pueblos, ¿no? Definidos geográficamente y políticamente como eso. Entonces, ¿qué quiero marcar con esto? Que lo que a mí me parece que es local, a veces responde a algo un poco más allá. ¿Sí? Hay que encontrar nuevos explicativos. Ojo con esto porque muchas veces tendemos a considerar que lo que nos sucede solamente a nosotros. Por eso también un poco la propuesta es encontrar dentro de lo que se vaya a investigar cada uno en el momento que empiece el trabajo, eh, esto enmarcado en algo un poco más, ¿no? Que la dinámica local o localista. No, no es malo tenerlo en cuenta, pero también entender que esto es parte de algo. Bueno, en definitiva, eso es un poco a lo que se quería llegar. Espero haber sido un poco más claro y brindarles mayores precisiones sobre esto que vamos a ir trabajando y cuáles son los referentes teóricos que tenemos sobre la historia regional y que este pequeño video explicación sea un poco más agradable que solamente leer o escucharme en los audiolibros. Es la única forma de comprender, no, digamos, si no, si escaneo los libros se me rompen, están bastante, digamos, la edición no era muy buena el papel, no se podía, pero bueno. Así que bueno, ya vamos casi 15 minutos. Espero que esto, como les dije, les aporte más idea o referencias sobre hacia dónde apuntamos. Aparte de que escuchen las propias producciones de ustedes, las van a tener que descargar algunos
porque no se puede escuchar directamente con internet. Así que bueno, y espero que el resto vaya subiendo a futuro las participaciones, y de alguna manera podamos seguir comentando esto. Bueno, cualquier duda, consulta, está el foro de consultas sobre esta eh, forma de trabajar en lo virtual, y bueno, esperemos que nos podamos encontrar y tomar un trabajo mucho más presencial y dinámico. Ustedes pueden encontrarse con mayor bibliografía y la pueden leer directamente ustedes o a las fuentes. Así que bueno, desde ya les digo, vayan pensando en qué temitas o sobre qué quieren o piensan trabajar en lo que vamos a tener que producir, que es un micro documental de historia. No les digo historia mundial. Puede ser, si lo logran encontrar entre lo regional y lo local, bienvenido sea. Así que bueno, eso es todo por hoy y los espero en las próximas actividades y en las preguntas y consultas de las otras clases. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima.